Bueno, estamos con Sabrina Ahmechet, es directora académica del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Es doctora en Historia, experta en pensamiento político argentino y columnista de CNN, y publica periódicamente sus columnas en los diarios Clarín y La Nación. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Gracias a vos, Juan. Un placer estar aquí en esta sección de redacción. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a hablar un poco de historia de las ideas en Argentina, o de las ideas políticas en Argentina, pero te pediría empezar por algún momento que puedas identificar en la historia, y vamos a robarle la frase a Vargas Llosa y preguntarte, ¿cuándo crees que se jodió la Argentina? ¿Hay algún momento que podamos identificar? Bueno, es una pregunta que surge mucho, ¿no? Y sí, surge mucho porque nos entendemos en crisis, en una crisis permanente, en una crisis casi estructural. Entonces, en nuestra cabeza imaginamos un pasado que fue mejor y un momento en donde ese pasado desapareció, ¿no? Y empezamos a recorrer un camino, a tomar ciertas elecciones que la cosa se jodió. La verdad es que mi respuesta es bastante poco de historiadora, porque yo creo que la Argentina se está jodiendo ahora. Yo creo que este es exactamente el momento en el que se está jodiendo, y la razón es porque los diferentes momentos que a mí me parece que la Argentina fue tomando malas decisiones, que encontramos en el pasado, y ahí podemos mencionar los típicos, ¿no? Digo, desde la primera interrupción militar en 1930, la proscripción de un partido mayoritario como el peronismo en 1955, la dictadura del 76, formas autoritarias dentro de la democracia como tuvo el peronismo clásico. Digo, podríamos encontrar un montón de momentos y cada uno lo acomodaría a sus propias ideas y a sus propios gustos. Pero me parece que hay algo que está cambiando ahora, y es básicamente que hay una visión compartida entre muchos argentinos de que en 10, 20, 30 años vamos a estar peor. Y esto es nuevo. Porque en el pasado, por más de que uno viera de forma muy crítica lo que estaba sucediendo, había una esperanza de que el país de nuestros hijos fuera mejor que el nuestro. Y hoy en día lo que creo es que esto se está revirtiendo, y somos muchos los que estamos viendo de, bueno, ¿cuál tiene que ser el país de mi hijo para que mi hijo tenga una vida normal? Entonces, me parece que la Argentina tomó muchas decisiones que la llevaron a dejar atrás ese pasado soñado en donde era todo progreso, todo desarrollo, en donde parecía que había lugar para todos, en una sociedad que no tenía crisis sociales expresas, en una sociedad que estaba construida sobre la base de una igualdad que la caracterizaba frente a otras realidades latinoamericanas, ¿no? Digo, estoy pensando en el siglo XIX, con todos los problemas que tuvo el siglo XIX, porque permanentemente había levantamientos armados y no existía una institucionalidad que se respetara, y era una nación en construcción, básicamente. Pero era una nación en la que todo el futuro que se venía era promisorio. Yo estoy ahora mirando especialmente el momento del centenario en 1910, y es un momento, 1910, muy convulsionado, con muchas crisis, sobre todo sociales, pero sin embargo la expectativa que se tiene es de un gran futuro. Entonces, ¿cuándo se jodió la Argentina? Respondiendo a todo eso, me parece que nunca estuvimos tan jodidos como ahora, y sobre todo tiene que ver no con nuestro presente, que obviamente todos sabemos que es muy preocupante, sino con nuestra expectativa de futuro. Qué interesante, y ahí te consulto, quizás es buena noticia lo que estás diciendo, porque si fuera que ya sucedió aquel momento y ahora ya no tenemos solución, es un escenario peor. Pero el hecho de que esté pasando ahora, quizás nos da algún margen para recalcular, para reorientarnos. ¿Qué 2 o 3 tips o lineamientos o dónde crees que puede estar el principio de volantazo? Me copo mucho con esto de ver el vaso medio lleno. Así que en esta apuesta, la primera es educación, pero educación en serio, porque
los argentinos tenemos algo que a mí me sorprende muchísimo, que es que todos decimos muy convencidos que nos importa mucho la educación. Pero después vemos cómo la educación se degrada año a año, vemos cómo pudimos pasar el año pasado un año entero sin clases presenciales y que eso no despertara demasiadas alarmas en gran parte de la población, y vemos que en realidad es algo en lo que queremos creer y queremos pensar que es importante, pero lamentablemente la educación en Argentina tampoco es que resultó ser la solución a todos los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Los que solemos valorar más la educación somos los que más acceso tuvimos a ella. Los que pasamos por más instancias de educación, más años escolarizados, más años universitarios y los que estamos cerca de la docencia. Solemos confiar mucho en la educación. ¿Por qué va a confiar en la educación alguien que nació y vive en una situación más marginal, que sus padres y posiblemente sus abuelos están viviendo desde que tiene memoria de planes asistenciales, sin la posibilidad de trabajar, sin tener en el imaginario eso? ¿Por qué va a confiar que su historia personal, que su trayectoria va a ser distinta? Entonces, el primer punto creo que nos debemos y que estamos en el momento ideal para darlo es educación. ¿Qué tipo de educación tenemos que tener para que realmente tenga consecuencias después en la vida social? Y después, por otro lado, creo que parte del volantazo que tenemos que dar, voy a dar solo dos respuestas, una es educación y otra es crear una sociedad más hospitalaria. Y están bastante ligadas, ¿no? Pero me parece que hemos logrado construir entre todos, ya ni siquiera me importa qué lado de la grieta habitemos, una sociedad que es violenta, que a ninguno nos gusta, que no nos sentimos cómodos y que, sin embargo, es la que habitamos y que muchas veces ayudamos a reproducir con nuestras ideas, con nuestras acciones. Entonces, me parece que hay un lugar, y con esto quiero ser claro, no es que estoy diciendo la grieta no existe, las opiniones diferentes no existen, no hay diferentes proyectos de país. Lo que sí creo es que tenemos que aprender a convivir con quienes piensan diferente a nosotros de una forma distinta, porque un poco la sensación que tengo es que logramos un escenario en el que todos nos consideramos víctimas. O sea, eh, cuando hay víctimas es porque hay algún victimario. Y sin embargo, no importa dónde estemos, todos nos consideramos víctimas, que el poder está en el otro y que el otro es malo. No importa si es la corpo y los medios o si es el gobierno de turno, ¿no? Pero depende de dónde uno se posiciona o si es el imperialismo y la oligarquía, para encontrar palabras más atemporales. Pero creo que lo interesante es eso, creamos un experimento rarísimo en donde todos sufrimos y nadie la pasa bien. Entonces me parece que es cuestión de parar la pelota y ver cómo nos relacionamos con los otros, ver hasta dónde dejamos que la política cruce nuestras vidas y defina nuestras relaciones personales y nuestras opiniones sobre los otros. Y esto de ser víctimas o de sentirnos víctimas nos lleva a lo que mencionabas hace un momento, que es la grieta. Y la grieta en Argentina tiene su historia, no nació ayer. Si tuvieras que resumirla desde, no sé, unitarios y federales o desde cuando te parezca, ¿cuál es la genealogía de la grieta en la Argentina? Voy a usar un cliché y voy a decir, es más complejo. Porque nosotros estamos acá metidos en la mitad de una grieta y miramos nuestro pasado, que estoy de acuerdo con vos en anclarlo como punto inicial en unitarios y federales, y planteamos que en realidad la grieta siempre existió. Y yo tengo una idea un poquito diferente, que es que la grieta no es algo natural. Y que, de hecho, cuando uno estudia lo que sucedía entre unitarios y federales, ve que había diferentes apuestas políticas, diferentes elecciones, diferentes ideas sobre cómo se tenía que constituir la Argentina, cómo se tenía que gobernar, cuál tenía que ser el papel de Buenos Aires, cuál tenía que ser el papel de un Estado central. Digo, había ideas completamente diferentes, pero no es que los ciudadanos argentinos estaban divididos en dos y que las ideas que tenían sobre la organización nacional permeaban en todas las esferas de su vida.
Yo lo que defino como grieta es eso, es una identidad que a partir de la política permea en nuestra forma de ser y define comportamientos que en principio los que somos liberales no nos sentimos cómodos pensando que la política tiene algo para hacer ahí. Entonces, en esta progresión, que estoy de acuerdo, como decía, que podríamos empezar en unitarios y federales, rosistas, antirrosistas, irnos a roquistas, antirroquistas, a la causa y el régimen de la época de Irigoyen, peronismo, antiperonismo, ¿no? Podríamos ir extendiéndola, ir avanzando durante el siglo XX y durante el siglo XXI, pero a mí la verdad es que lo que me interesa sinceramente es poner atención a aquellos momentos en donde la grieta no existió en la Argentina. Y para no irnos tan atrás, creo que mirar del 83 para acá es suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensamos en la grieta, por ejemplo, me parece que nos olvidamos de una cuestión básica, sin importar de qué lugar de la grieta estamos. Y es que después de transitar el siglo XX y todas las interrupciones militares, los argentinos tenemos un acuerdo absoluto en vivir en democracia, ¿no? Y después empieza la grieta, pero primero hay un acuerdo que queda invisibilizado porque parecen tantas las diferencias que tenemos entre nosotros que este acuerdo básico se hace invisible. Pero yo lo quiero replantear porque estamos en el 2021 y está buenísimo naturalizar eso, pero al mismo tiempo es algo que durante muchísimos años fue un problema. Y me parece que la experiencia del alfonsinismo y también la experiencia del menemismo en relación a cómo plantear sociedades en donde existen diversidad de opiniones son interesantes. Porque obviamente esto no quiere decir que no había una hegemonía, que no había unos que tenían más poder que otros, claramente que sí, pero no había una mirada de la sociedad dividida en amigos-enemigos. Y eso me parece interesante. Y también me parece interesante el planteo de que cuando nosotros vivimos en una sociedad inmersa en una grieta es porque esto se fogonea desde arriba, desde el gobierno. Hay algo de esta mirada que schmittianamente reducimos en este esquema amigo-enemigo, ¿no? Pero básicamente lo que me refiero con esto es uno enfrentado a los otros creyendo que el otro es un enemigo y que lo tiene que exterminar para poder asegurarse uno. Y lo pongo en contraposición de un modelo en donde somos adversarios, pensamos cosas diferentes, cada uno quiere ganar porque cada uno piensa que sus ideas son mejores y sus proyectos son mejores, pero entiende que la convivencia democrática es con todos. Entonces, me parece eso, que nosotros ahora estamos inmersos en un momento especialmente grietero que lleva mucho tiempo y que nos lo hace naturalizar, que no toda la historia argentina fue así y que necesitamos, en parte lo que decía antes, ¿no? Para recrear esta hospitalidad, me parece que necesitamos hacer que la grieta se convierta en otra cosa y esto no quiere decir que la vamos a hacer desaparecer, porque yo también escucho mucho a algunas personas ahora decir como, bueno, hay que dejar la grieta atrás y mirar en el futuro. Y la grieta son elecciones diferentes, son valores diferentes, son proyectos diferentes, entonces me parece que no es solamente una actitud y la voluntad de dejarla, sino de reconocer que existen diferentes modelos que están en competencia y que no se sabe cuál se va a imponer y que posiblemente estemos en este juego imposible en el cual se pueda limitar al otro, pero no imponer el juego propio durante mucho tiempo como venimos hace mucho tiempo. Así que aprender a convivir con esto. Estamos en una sociedad en la que pensamos diferente y nos tenemos que llevar mejor. Y si tuvieras que describirle a un extranjero que no lee los diarios de Argentina, pero que un día llega y le dicen, vivimos acá hay una grieta, con la dificultad que tiene ser objetivo, porque uno de alguna manera se identifica con algún lugar o lo que fuera, pero ¿cómo describirías? Los que están de un lado piensan qué y los que están del otro lado piensan qué otra cosa. Bueno, creo que el mundo, en principio, creo que el mundo se puso a tono y es más fácil explicar la grieta en un mundo Trump o post-Trump que antes, ¿no? Me parece que eso ordenó y tenemos varios ejemplos europeos que hacen fácil. Es muy difícil ser objetivo, como vos decís,
porque mi idea de qué es lo que hay de un lado de la grieta y del otro está muy determinado por lo que yo creo y el lado en el que yo me ubico. Pero sin embargo me parece que tal vez se pueden poner algunos títulos que están en discusión, como por ejemplo cuál tiene que ser el rol del Estado, si el rol del Estado tiene que ayudar a impulsar un desarrollo que se va a generar a partir de los actores particulares. Esto sería un lado de la grieta que hoy no está representado en el gobierno, o lo que tal vez sí encontramos en diferentes técnicos y legitimadores del gobierno, que es un Estado más omnipresente, un Estado que se tiene que ocupar en forma personal, entre comillas, de resolver los problemas de la ciudadanía, un papá Estado al que se recurre frente a cualquier situación. Entonces, ¿qué Estado, qué tamaño del Estado, un Estado con qué funciones es algo que divide a las grietas? Después surgen conversaciones permanentemente. La semana pasada tuvimos una que sería muy difícil, creo yo, explicarle a un extranjero, que tiene que ver con si con más desarrollo un país crece o no crece, ¿no? O si un país solamente lo que necesita es distribución de lo que ya tiene. Eso es bastante extraño, porque en la Argentina estamos en los últimos tiempos rediscutiendo algunas cuestiones que desde el siglo XIX habían quedado zanjadas, desde la división de poderes hasta si es importante para un país y su desarrollo el crecimiento. Entonces hay ciertas particularidades que sí me costaría especialmente explicar, pero que ya no tiene que ver con un lado de la grieta, sino las discusiones que tenemos. Quizá un modo de salir por arriba del laberinto sea plantear que la grieta en realidad no es entre los que piensan que el Estado debe tener estas funciones o estas otras, sino los que creen que es deseable una sociedad en la que pensamos distinto y que nos ponemos de acuerdo para convivir los distintos, y del otro lado los que piensan que es deseable una sociedad en la que el grupo mayoritario impone su visión hegemónica al resto. Y ahí ya dijiste de qué lado de la grieta estás, ¿no? Claramente. No voy a pretender otra cosa, pero... No, es que digo, es eso, es una definición que vos o yo haríamos y nos sentimos muy cómodos, y que puesta en imaginarios o vocabularios del otro lado de la grieta es, bueno, hay una necesidad, un bienestar general, un bienestar popular que algunos sectores egoístas quieren impedir que se desarrolle. Entonces lo que hay que hacer es anular los intereses de aquellos egoístas, vendepatrias, oligarcas, no importa, va cambiando, ¿no? Pero la otra mirada también es esa, de nos tenemos que beneficiar todos o se tienen que beneficiar unos pocos que se vienen beneficiando desde siempre. O sea, no existe en la otra mirada esta idea de convivencia pacífica y de búsqueda de interacción entre ideas que son diferentes y que sin embargo tienen que nadar en el mismo mar, ¿no? Entonces es muy, 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 muy difícil el desafío que tenemos. Bueno, hablemos un poco de relatos. Hay grupos políticos o sectores que tienen un relato más articulado y otros menos. Si querés, empecemos por algún sector, si querés, comparando el relato del peronismo, si es que hay uno o varios relatos dentro del peronismo, el del radicalismo, y después vemos otras opciones. ¿Qué dirías sobre el tema? Dale, me parece que el del peronismo, pensando en el peronismo clásico, ¿no? Porque después los peronismos, ¿qué es el peronismo hoy? ¿Cuánto tiene el kirchnerismo de peronismo clásico? ¿No? Pero hay el peronismo clásico, que es aparte lo que yo estudié, y ahora próximamente está saliendo un libro mío que es esto, es sobre las ideas políticas del peronismo, cómo rompieron con las ideas políticas que existían antes en la Argentina, qué trajeron de nuevo. Y una de las cosas que yo veo es que el peronismo tiene una construcción de ideas muy redondas, muy autosuficiente en las explicaciones que da, en donde hay un conductor que obviamente está
encarnado en Perón, que es una figura que no solo representa al pueblo, sino que es el pueblo, él mismo es la encarnación del pueblo y por lo tanto sabe lo que el pueblo necesita más allá de que el pueblo exprese o no exprese lo que necesita, define al pueblo en singular, no hay una sociedad con múltiples intereses, sino que todo se reduce a uno que de nuevo es interpretado por quien conduce, y hay una confusión muy grande entre lo que son las mayorías y lo que es el todo, ¿no? Quien gobierna tiene un aparente derecho a hacer cualquier cosa porque tiene la mayoría y la democracia reside en eso. Entonces, me parece que el relato del peronismo, si tuviéramos que hacer una definición mínima, tiene que ver con un conductor que es parte del pueblo, entiende al pueblo y guía al pueblo, y al mismo tiempo con una mayoría que se impone como única realidad porque está del lado del bien. Y esta idea de estar del lado del bien no me parece que sea exclusiva en la política argentina del peronismo. El radicalismo también tiene una construcción hecha alrededor de, bueno, si Perón era el conductor y se pensaba a sí mismo como el conductor, hay que recordar que Irigoyen se pensaba a sí mismo como Jesús. El lugar en donde él se sentía cómodo era pensándose como alguien que estaba reelaborando todas las costumbres argentinas y regenerando los males que se habían producido hasta ahora. Por eso él era la causa, en un pensamiento absolutamente místico, ¿no? De la causa contra el régimen. Bueno, la encarnación del bien estaba en el irigoyenismo, y estaba en el irigoyenismo mientras que el irigoyenismo estuviera de acuerdo con Irigoyen. ¿Qué quiero decir con esto? El radicalismo fue al mismo tiempo, en sus orígenes, un movimiento en el que estar en desacuerdo con el líder significaba pasar a ser todo lo malo, pasar a ser el régimen. Entonces ahí tampoco encontramos pluralidad. Creo que el radicalismo, lo que sí tuvo a lo largo de su historia, más allá de los años iniciales de Irigoyen, y recuperando sus orígenes y miradas propias de Alem y de otros líderes que en el momento del surgimiento del partido fueron importantes, porque la historia del radicalismo es una historia mucho más coral que la del peronismo, tiene más personajes, entonces hay más tradiciones para recuperar, y el radicalismo empezó a ser plural. Entonces hubo momentos de muchísima pluralidad, y ahí sí hay ciertos relatos del radicalismo unido a las clases medias, a la educación, a la universidad, a ciertos valores que también, si bien no me parecen tan autoevidentes y autoexplicables como los del peronismo, y digo esto como algo bueno, porque toda vez que algo no es permeado y absolutamente cerrado, creo que es positivo, hay un relato. Hubo durante muchísimo tiempo un relato del liberalismo en la Argentina, era el único relato que existía, estoy pensando en la segunda mitad del siglo XIX, desde Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, el roquismo, y incluiría también ahí a Sáenz Peña y a la reforma electoral de 1912, en esa segunda larga mitad del siglo XIX, entre la sanción de la Constitución en 1853 y la ley Sáenz Peña, hay una narrativa del mundo liberal y cómo tiene que ser, con todas sus diferencias, porque eso es interesante. En el liberalismo había muchas apuestas muy distintas, una coincidencia en el futuro buscado, pero muchas miradas diferentes sobre cómo había que acceder a él y qué se tenía que hacer en el presente. Y me parece que hoy en día es la narrativa que falta construir, porque la narrativa del liberalismo quedó en el siglo XIX, quedó vieja, quedó desactualizada, y sin embargo hay problemas que tenemos hoy que se pueden solucionar, creo yo, con esa narrativa. Entonces es una narrativa que hay que explorar. Yo creo muchísimo en la importancia de las narrativas en las naciones. Me parece que incluso son inevitables, y cuando uno no se dedica a hacerlo, lo hacen los otros por uno. Al liberalismo le ha sucedido mucho eso. El liberalismo se ha definido en el siglo XX más por oposición
que por elección, los liberales son los otros, los liberales son esto, y fueron muy pocos los liberales que asumieron la posición como propia, y quienes lo hicieron creo que se sienten más cómodos en un liberalismo económico que es diferente al que yo estoy pensando y en donde yo me siento más cómoda, que es el liberalismo político. Y ahí te hago esa consulta para como diseccionar en qué piensa un liberal como vos. Tiene muchas cosas en la cabeza que sabe qué son el liberalismo, pero el que te escucha no necesariamente, quizá te asocia mucho más con el liberalismo económico. Si tuvieras que puntear 2, 3, 4, 5 características del liberalismo político y que podrían formar parte de esa narrativa, ¿cuáles dirías que son esos elementos? Uno, la pluralidad, la existencia de miradas diferentes que conviven y que no es necesario que una pisotee a las otras para existir. Este me parece que es un elemento central. Otro elemento del liberalismo político, y acá ya estoy tomando parte dentro del liberalismo político que a mí me gusta, tiene que ver con unir las definiciones más a las experiencias cotidianas que a ciertos dogmas. Entender que lo que hacemos los ciudadanos, la forma en la que nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestras cuadras, con nuestras ciudades, termina determinando mucho más nuestra forma de vida que instituciones que sentimos más lejanas. Entonces, me parece que hay un liberalismo político que a mí me interesa especialmente, que es aquel que centra el papel del ciudadano en su comunidad y las relaciones que se pueden entablar, en donde se fortalece esto que llamamos sociedad civil, que en la Argentina es bastante inexistente. ¿Qué quiero decir? En un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos un problema, muchas veces recurrimos al Estado para que lo solucione, cuando al lado tenemos personas que tienen el mismo problema y que están dispuestas a invertir parte de su tiempo en tratar de encontrar una solución. El liberalismo político en el que yo me siento cómoda es este liberalismo que busca muchas soluciones sin que el Estado se meta tanto. En asociación con aquellos que tienen intereses comunes. Y a ver, por ejemplo, para que no suene tan abstracto, lo que pasó con padres que se organizaron para la vuelta de las escuelas antes que gobiernos nacionales o de diferentes distritos impulsaran el tema, me parece un ejemplo de esto. Para que no suene de algo completamente abstracto, ¿no? Hay un interés, hay una demanda y empezamos a activar de diferentes formas, dando información, concientizando, hablando de la forma que encontremos posible para cambiar algo. Y el Estado nos tiene que permitir hacer nuestras actividades. Pero ay, perdóname que te interrumpo ahí. Solo esto. Es tal vez la diferencia, lo resumiría en esta frase, ¿no? En la Constitución de 1949, Perón decidió agregar que el Estado tenía que asegurar la felicidad de los argentinos. Y a mí me gusta mucho más la fórmula yanqui, la fórmula de la Constitución americana que te garantiza the pursuit of happiness, ¿no? La posibilidad de perseguir la felicidad. Porque cuando a mí me aseguran la felicidad, siento que me están predefiniendo qué es mi felicidad. No, déjame perseguirla sola. Definitivamente. No, ya me olvidé lo que te iba a preguntar, pero además creo que lo dijiste, así que estaba muy bien. ¿Qué más? No, ya sé qué es. Cuando te escucho me llama la atención porque así como lo definís, se parece bastante a eso que, fíjate, alguien tan poco sospechoso de liberal como Santo Tomás de Aquino, que era medieval, hablaba del principio de subsidiariedad, ¿no? Que lo que pueden hacer las instituciones menores no deben hacerlas las superiores. Si algo lo puede hacer la comunidad, no tiene que pedírselo al Estado. Si podés organizarte para resolver un problema educativo entre los vecinos, ¿para qué vas a ir al Ministerio de Educación? Lo que te quiero decir es que esto que estás planteando tiene quizá un origen o una tradición que ni siquiera tiene raigambre en el liberalismo, sino en otras tradiciones.
Creo que sí, que estoy de acuerdo. Digo, hay una visión del comunitarismo que se ancla muy fuertemente en estos principios y que ellos no se definirían como liberales y entiendo bien que no lo hagan, pero sí son cuestiones compartidas. Creo que ahí la gran diferencia es tal vez donde uno pone la democracia. Yo creo que las mejores democracias se construyen desde lo local. Y esto no es presupuesto participativo y un montón de herramientas que en algún momento se pusieron de moda y dijimos consultas populares. No, esto tiene que ver más con una cuestión de experiencia, de actitud, de involucramiento en las instituciones de las que formamos parte y de cosas que pasan naturalmente en otros países, digo, breves experiencias de vida en otros países demuestran que esto es posible y sale natural, ¿no? Comprometerse con una cooperadora, con un equipo de fútbol de hijos, comprometerse con una iglesia, lo que sea, con toda la diversidad de intereses y de instituciones existentes. Bueno, en el afán de ver el vaso medio lleno, te escucho y veo que bastante de eso sucedió también después de la crisis del 2001. La gente se organizaba de alguna manera para subsanar sus problemas o resolverlo, hasta el trueque, lo que fuera. Quizá la crisis en la que estamos sea una nueva oportunidad para una cosa como esa. Ojalá. Yo tampoco creo mucho en los cambios automáticos, ¿no? Hace un año estábamos todos metidos en Zooms pensando cómo iba a ser ese mundo de la pospandemia, cómo la pandemia nos iba a atravesar, cómo íbamos a salir distintos después de esta experiencia. Y ahora que retomamos nuestras vidas, me parece que todos estamos bastante parecidos a como éramos antes, ¿no? Muy limitados, claro, pero bastante parecidos. Yo creo que se necesita un cambio cultural muy fuerte y que no es automático, eso, digo, no me parece que de la crisis se pase a cambiar, sino que me parece que sí es darnos cuenta que estamos en un problema, que estamos en un momento grave y decidir nosotros cambiar, como se hace muchas veces a nivel personal, pero planteado a nivel social, porque si no, creo que nos quedamos en lo que vos decís, en el 2001, crisis, cambios, pero hoy no estamos tan diferentes a como éramos antes del 2001. Y me parece que para cambiar de forma más permanente tenemos que eso, no acomodarnos a una situación crítica, sino decir, bueno, lo que estuvimos haciendo hasta ahora nos llevó hasta acá y queremos ir a otro lugar. Sabrina, muchísimas gracias, un placer la charla con vos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Juan.